nombre es Raimundo Martínez Becerra, soy licenciado en Derecho, profesor de la carrera de Derecho en el plantel Mariano Escobedo en la ciudad de León, Guanajuato. El día de hoy me interesa hacer algunos comentarios sobre el derecho en general y en particular sobre una institución muy importante denominada o que conocemos como juicios orales. El derecho se ha denominado como un conjunto de normas que regulan la vida del hombre en sociedad. Entonces está constituido por un conjunto de reglas obligatorias o de observancia obligatoria. Es entonces una creación cultural. El derecho es creado por el hombre para satisfacer una necesidad. ¿Cuál necesidad satisface el derecho? Pues la necesidad de hacer posible la vida en sociedad. No se necesita mucha imaginación para comprender qué sucedería en caso de que no existiera el derecho. Ahora bien, el derecho es vasto. El derecho es un conjunto de normas bastante extenso. Por eso existen diversas ramas o disciplinas jurídicas y cada una tiene un objeto diferente. Por ejemplo, tenemos el derecho constitucional, que tiene por objeto el reconocimiento de los derechos humanos y además regular la estructura del Estado, entre otras cosas. Tenemos también el derecho civil o la rama del derecho civil, que se ocupa de varios aspectos de la vida privada del hombre. Por ejemplo, el matrimonio, la filiación, los contratos, las sucesiones o herencias, etc. Tenemos el derecho mercantil, que se ocupa de los actos de comercio. El derecho laboral, que se ocupa de regular las relaciones entre trabajadores y patrones, las relaciones de trabajo. El derecho penal, que tiene por objeto determinar qué conductas pueden considerarse o son consideradas como delito y cuál es la pena que corresponde a cada una de ellas. Y es precisamente sobre un tema relacionado a la materia penal que quiero referirme de una manera un poquito más extensa. Me quiero referir a lo que conocemos como juicios orales, o para ser más precisos en el uso del lenguaje, al sistema de justicia penal acusatorio, que da lugar a lo que conocemos como juicios orales, repito. ¿Cuál es el origen de este sistema de juicios orales? Bueno, nos tenemos que remontar al año 2008. En este año se aprobó una reforma constitucional trascendente, una reforma que tocó el sistema de justicia penal. Específicamente, el artículo 20 constitucional estableció que el proceso penal tenía que ser acusatorio y oral. En esta reforma se precisó que ese sistema tenía que estar vigente ya en todo el país en el año 2016. Es decir, se dieron 8 años para preparar, para hacer todo lo necesario para que ese sistema de juicios orales o este sistema acusatorio estuviera vigente en todo el territorio nacional. ¿Cuál es el objeto de este sistema o de esta reforma constitucional? Bueno, el objeto principal era superar los vicios o defectos del sistema que había estado vigente hasta ese momento. En específico, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, pero todo en el marco del respeto a los derechos humanos, no solamente de los acusados, sino también de las víctimas o de los ofendidos. Para comprender mejor cómo funciona este sistema, debemos mencionar primero que cuando a una persona se le atribuye haber participado en la comisión de un delito, pues es necesario llevar a cabo una serie de pasos, desarrollar una serie de etapas para poder al final, a través de una sentencia, que por cierto dicta un juez, determinar si esa persona cometió o no el delito. Si se considera que sí lo cometió y es culpable, se le impondrá entonces la pena que le corresponde. Si no,
entonces se le absolverá. Es decir, el proceso penal se va a desarrollar a través de una serie de audiencias orales. Por eso lo conocemos como juicios orales. ¿Pero qué significa esto? ¿A qué se refiere la oralidad? Significa que todos los participantes en las audiencias, es decir, el juez, los ministerios públicos, la víctima, el ofendido, el imputado, el defensor, etc., deben de hacer sus alegaciones, sus intervenciones, sus peticiones o dictar sus resoluciones de manera verbal, de manera oral, es decir, de viva voz, para que todos los asistentes puedan conocerlas. Esto me liga a una segunda nota primordial, la publicidad, el principio de publicidad que opera en este sistema. ¿Qué significa esto? Que las audiencias, salvo algunas restricciones y algunas excepciones, están abiertas al público en general. Es decir, las audiencias se deben desarrollar de cara a la sociedad. Esto busca evidentemente mayor transparencia en los juicios orales, en los juicios penales. Una tercera nota o característica es que la contienda entre las partes se da en un plano de igualdad de armas, de igualdad de oportunidades. Las partes actúan de manera equilibrada y en esa contienda el juez actúa como un árbitro que al final resolverá el conflicto que se le está planteando. Una cuarta nota o característica es que los jueces deben estar siempre presentes presidiendo las audiencias a su cargo. Deben de observar directamente todo lo que pasa en el proceso, todo lo que pasa en las audiencias, sin poder delegar esta acción en alguno de los subalternos, como frecuentemente sucedía en el anterior sistema de justicia. Otra característica importante es que se busca que los procesos no se alarguen de manera indefinida, es decir, que la duración del proceso sea racional. Estas son solamente algunas de las notas esenciales del proceso penal. Sin embargo, me gustaría comentar que la propia ley, es decir, el propio Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, le abre al acusado la posibilidad de evitar llegar hasta una sentencia y verse entonces sometido a la aplicación de una pena, que permiten que el imputado, que el acusado, adquiera hábitos, conductas beneficiosas y se aleje de otras que son perjudiciales, y entonces tenga mayor posibilidad de alejarse del mundo del delito. Bien, estas son solamente algunas características expuestas de manera muy breve sobre los juicios orales. Una de tantas instituciones que son examinadas, que son estudiadas durante el desarrollo de la carrera de Derecho, de la licenciatura en Derecho. Para concluir, en pocas palabras diríamos que este sistema de justicia busca hacer realidad uno de los fines esenciales del derecho, que es la justicia, hacer realidad el valor de la justicia. Bueno, con esto concluyo. Espero que estos comentarios les hayan sido o les sean de utilidad. Muchas gracias.